El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y bueno, en el cartel que anuncia, como siempre digo, el programa habla alternativa al sol y playa. Cuando decimos alternativa al sol y playa, es alternativa al turismo de sol y playa. Sobre todo porque en Canarias hemos basado muchísimo nuestros ingresos en ese turismo, única fuente de ingresos, gracias posiblemente a quienes han dirigido este país y han permitido que Canarias solo viva del turismo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esa alternativa al sol y playa, a ese turismo de sol y playa, intentar explotar otras cosas que tienen estas islas y bueno, pues que en muchos casos ni se ha mirado. Hay veces que tenemos eso, que dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar la vida y al final ese turismo, bueno, pues el sol y playa, por ejemplo, si hablamos de este pasado invierno, desde noviembre hasta ahora, pues bueno, a lo mejor el sol ha dejado en muchos sitios de venir y eso también pasa factura al turismo. Para hablar de este tema tenemos dos invitados a este programa. Uno es a mi izquierda José Manuel Betancor, que como ustedes saben presenta el programa de No Somos Mayores y colabora en esta casa. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, José. Y a mi derecha tenemos a Juan García, profesor, compañero de clase en los tiempos inmemoriales, no hace tanto, aunque ustedes puedan pensar lo mismo, pero bueno, compañero de instituto, pasamos bastante buenos ratos. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Bueno, hablamos de esa alternativa al turismo de sol y playa. Juan, un poco, muchas veces se habla de esto, pero yo creo que se gasta mucha saliva, se mueve mucho la lengua, pero al final se hace poco, ¿no? Bueno, el tema no es nuevo y ya se ha vuelto hasta recurrente, ¿no? Porque, digamos, los empresarios y las autoridades se dan cuenta de que los monocultivos históricamente nos han castigado porque duran lo que duran y luego, digamos, se queda la economía relativamente coja. Afortunadamente, Canarias ha ido diversificando en sus pilares económicos, pero nadie le quita el peso específico que tiene el turismo actualmente en la economía canaria. Lo que pasa es que es un turismo centrado básicamente en la oferta de sol y playa, como recoge el título de este programa, ¿no? La idea es que dentro de las ofertas turísticas ya se han tomado iniciativas que van desde plantear el campo como recurso turístico, donde las personas pueden ir a buscar la gastronomía local, el roce con la cultura específica canaria, el
el turismo de deportes, que va desde el senderismo, o el turismo astronómico, que va a la contemplación de los cielos canarios, o ofertas que lleven al turista que pide, porque no todo el turista, digamos, tiene esa necesidad de buscar otra cosa que el turismo. Ya hay, digamos, una tradición histórica donde ir hacia el sur con temperaturas, con medios naturales que ofrecen esa bondad que no tienen en el norte de Europa, pues se ha establecido, digamos, una inercia donde la atracción de hacer sol y playa se ha vuelto constante. Ahora, aquí queremos plantear distintas razones de fondo para replantearnos la necesidad histórica antes de que, digamos, se vuelva perecedera esa oferta. Desde el punto de vista medioambiental, ocurre que estamos en un momento donde los cambios climáticos se están manifestando de forma más extrema y donde las temperaturas en el norte de Europa se están dulcificando en invierno y donde el turista residente en el norte de Europa o el ciudadano del norte de Europa no desea salir fuera porque ya en su tierra, a partir de la primavera, tiene unas ofertas de playas, unas ofertas de temperatura que le satisfacen y le salen bastante más económicas. Por lo tanto, no tiene necesidad de viajar hacia el sur de Europa, hacia Canarias, para buscar lo que ya puede tener en su tierra. Además, ocurre que las ciencias de la salud nos están diciendo que el sol ya no es tan saludable como creíamos hace 20 años. Hoy el estar moreno es ya un indicativo de que tú tienes una piel saturada de horas de sol y por tanto que puede ser patógeno a medio y largo plazo y debes tomar medidas de protección inmediatamente para que tú en el futuro no te veas afectado pues, por enfermedades de la piel. Toda esa conciencia se está replanteando la propia, digamos, necesidad de que el ciudadano pueda tener de estar tumbado en una hamaca cogiendo sol y playa. Si esa es hoy una fortaleza, mañana se puede volver una debilidad si no somos capaces de plantear otras alternativas que ya en buena parte están puestas sobre el terreno. Lo que pasa es que habría que darle fomento y peso específico dentro de lo que es el sector turístico. De momento lo dejo ahí para poder plantearle y dejar la palabra a José Manuel. José Manuel, estamos hablando de esa alternativa. Como decía, bueno, pues se ha hablado mucho, se habla mucho. Bueno, pues ahí va a haber un turismo cultural, un turismo bueno, que no está solamente en sol y playa, sino que hay estas islas, bueno, pues tienen otras cosas. Incluso yo ahora mismo estaba acordándome en Tenerife, bueno, esas visitas a las plataneras, a las plantaciones de plataneras, para ver cómo se plantaba, como hablaba del tema de la agricultura, bueno, hay muchas cosas que se pueden tirar de ellas, pero que hoy en la actualidad realmente no se han hecho, ¿no? Partamos de la base, por lo menos, de que Canarias es un destino de sol y playa. Eso como fundamento, y no podemos pensar que nosotros vamos a tener el turismo de piedra, como puedes ir a ver monumentos históricos en Roma, en Grecia o incluso en buena parte de España. Pero llevamos muchísimos años diciendo lo que Juan acaba de comentar. No solo podemos seguir viviendo del turismo de sol y playa. Tenemos que ir pensando en qué hacer. Lo que pasa es que lo decimos, nadie lo piensa. Y nadie, mira que se hacen congresos, pero mañana seguimos con el sol y playa y seguimos con los 18 millones de turistas que tuvimos el pasado año, pero en ese sector, en ese segmento. Ten en cuenta que nuestra alternativa ahora ya, por suerte, llevamos unos años que no se están construyendo hoteles, pero están desbancados por la vivienda vacacional. Es decir, nosotros seguimos en el mismo parámetro de turismo. Tenemos el turismo de crucero, pero llega un crucero, no sé, a Puerto de Rosario un fin de semana y no se encuentra abierta ni la iglesia. Es decir, esa es la alternativa. Nosotros queremos traer turistas. ¿Y qué le queremos ofrecer? Ya lo veremos en el futuro. Ahora no estamos pensando, y llevamos desde los años 60, 70... centrándonos en el turismo, hemos abandonado el sector primario
Ya no tenemos, naturalmente, ir a visitar unas plataneras ya es como un resquicio, ¿no? Como ir a visitar el cenobio Valerón, porque es algo histórico, se nos está quedando ahí como un vestigio de lo que fue Canarias y lo que fue la agricultura de Canarias, pero no salgas de las plataneras, porque ya los tomateros han desaparecido, ha desaparecido todo. Tenemos grandísimas posibilidades en el sector deportivo. Ya una vez tratamos aquí también, hablando de las posibilidades que tiene Canarias como espacio para practicar el deporte los 12 meses del año en cualquier lugar de Canarias. Pero es que por no hacemos instalaciones. Quiero decir, no tenemos instalaciones deportivas y las privadas que tenemos están saturadísimas porque vienen y saben a dónde vienen, porque tenemos ese sol durante los 12 meses del año. Se puede practicar deporte los 12 meses del año. Tenemos unos senderos espectaculares, pero eso sí, senderos a pie, porque ya prohibimos la bicicleta, porque es contraproducente por la naturaleza. No hemos planificado realmente qué es lo que queremos hacer como complemento, y eso lo pongo yo por lo menos desde mi punto de vista, como complemento al sol y playa. Cuando un turista, y yo viví en la isla de Fuerteventura muchos años, cuando amanece el día oscuro, el turista se queda mirando para las paredes. No sabe qué hacer, no le tiene una alternativa a ese ratito de la hamaca tirado en la playa o en la piscina, porque no puedes estar, y este invierno es una prueba de ello, no pueden estar viviendo del sol y bañándose. ¿Por qué? Porque no hemos creado absolutamente nada que complemente al turismo de sol. Y cuando desaparece el sol, ya te digo, tenemos ese hándicap, cuando desaparece el sol, que a veces en Canarias llueve, pues no le ofrecemos absolutamente nada. Vas a la iglesia de Aruca y está cerrada, quiero decir, ni más ni menos. Tú vas a Aruca y ¿qué vas a ver? La iglesia, pero la iglesia está cerrada, a cal y canto. Vamos a ver, es que ¿qué hago? ¿Pasear por la calle y tomarme un café? ¿Qué es lo que le ofrezco yo en los municipios de Canarias al turista que me viene a visitar? Absolutamente nada. Vas a Teror exactamente igual, tiene unos horarios. A ver, tú vas a cualquier lugar de España y las grandes iglesias, grandes museos, están abiertos. Porque vives de eso, vives del turismo. Y tienes que pensar en que no es una iglesia pensada en dar la misa de 7 a 8. Está muy bien, pero es un monumento que el turista viene a visitar. Y las tiendas, por ejemplo, yo digo, el ejemplo de Puerto Rosario, de Arrecife, cuando te llega un crucero con 2.000, 3.000 personas, lo sueltas allí en Arrecife o lo sueltas en Puerto Rosario y es que están perdidos como gallinas pues, sin nido, porque están totalmente desorientados. No le has creado una alternativa y que la ciudad sepa que tienes la alternativa del turismo y que puedas abrir los sábados y domingos para que el turista, en los 4 meses, 5 meses que tienes turismo de crucero, pues la ciudad se vuelque en vivir del turismo y que le dé la alternativa al turista que viene. ¿Sabes? Es que todo ese tipo de cosas no las hemos planificado. Lo que queremos es tener turistas, eso sí. Cerrar el año, ir a Fitur y decir, hacer una rueda de prensa y decir, hemos cerrado el año con 18 millones de turistas. ¿Y mañana? Y mañana cuando espero, esos países árabes que están en conflicto, por suerte acaben con sus problemas, ¿tú sabes la alternativa que hay ahí? ¿Tú sabes en ese Mediterráneo las alternativas que hay en competencia con nosotros, que están a 1h30, 2 horas, y nosotros estamos a 4 o 5 horas de nuestro potencial cliente? No lo pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que un año 17 y el otro año 18. Y esa es nuestra meta. Tener 18 millones de turistas. ¿Qué le ofrecemos? Buenos hoteles, buenas piscinas y ya está. Y el sol y playa que nos lo dio la naturaleza y de eso estamos viviendo. Por eso yo creo que tendríamos que sentarnos, o tendría que sentarse el sector y pensar qué es lo que vamos a hacer a partir del 2026, que se nos puede venir un cambio. Y ya este año lo hemos notado. Bueno, vamos a ver. Has tocado un tema delicado y peliagudo, que es si estamos en capacidad de ponerle límite al crecimiento turístico.
¿vale? Porque evidentemente Canarias es un territorio limitado, tiene unas capacidades limitadas y sus fortalezas, las que hoy son, mañana pueden dejar de serlo. Me refiero, llevamos desde la mitad del siglo pasado creando una infraestructura en nuestras costas, algunas ya saturadísimas, en algunos casos esas infraestructuras están obsoletas, pero hemos seguido persiguiendo ese objetivo de incrementar año a año el número de turistas, el número de camas ofertadas. No siempre el número de camas es igual a mayor rentabilidad, porque a veces la calidad del turismo baja y por lo tanto el gasto per cápita de esos turistas disminuye y eso no hace caja. Pero llevamos unos últimos años donde la bonanza, tal como tú has contado, por las coyunturas internacionales y el detraimiento de las ofertas del norte de África, Egipto, Argelia, Túnez, pues nos han facilitado, digamos, ese desvío del flujo turístico hacia Canarias. Pero Canarias tiene unas limitaciones. Las primeras limitaciones están porque lo que empezaste ofertando como un medio natural bueno, bonito, con unas alternativas que no se encuentran porque había unas infraestructuras ya creadas, un personal cualificado, se han ido deteriorando porque la queja es continua de la falta de personal cualificado para atender ese turismo, la queja es continua de que lo caro que sale renovar los alojamientos y la queja es continua porque hemos apostado por un turismo de todo incluido, un turismo, digamos, que gasta poco y además de ese gasto poco se queda en Canarias. Con la llegada de los cruceros, pues ocurre que ahora, digamos, las avalanchas, porque les recuerdo que un crucero puede equivaler a 10 o 12 aviones repletos de turistas. De repente se juntan 4 o 5 cruceros en nuestros puertos y casi invaden las ciudades o invaden en las rutas por carretera con esas guaguas que se desplazan para disfrutar, digamos, de la oferta que pueda haber más allá de las ciudades capitalinas, ¿no? Pero eso, digo yo, es una buena oportunidad para capitalizar y poder tener en esa iniciativa privada de mercado, poder capacidades de cambiar las cosas. ¿Y qué habría que cambiar? Ya el mercado ha ido introduciendo, pues desde el alquiler vacacional, de las casas rurales, de modo que una parte del turismo interior o exterior se reparte por esos territorios. Pero van casi siempre, se le está ofreciendo casi siempre lo mismo. A lo mejor cambia la ubicación del alojamiento, pero no está enrutado con todas las capacidades de nuestros municipios. Y recuerdo que no solo estamos hablando de las islas que tienen costas y playas magníficas, estamos hablando de islas que no tienen playas como para ofertar, aunque se le creen piscinas, pero no es, digamos, la idiosincrasia de Canarias ofertar un turismo para que se bañe en la piscina, sino estamos hablando de la bondad que hasta ahora han tenido nuestras playas. Pero todo eso sigue en un proceso continuo de cambio y el planteamiento es que las cosas no se cambian de hoy a 5 años, hay que empezar a tomar medidas con la iniciativa privada y con el apoyo, pues, de las instituciones públicas para lograr que este monocultivo que nos toca en este siglo, que es el monocultivo del turismo, se sostenga, sino, digamos, hasta el punto de ser mayoritario, pero ser el punto suficiente para que nos dé tiempo para transitar hacia otros modelos económicos, otros modelos alternativos a la economía del turismo. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Juan García y con José Manuel Betancor. Estamos hablando de ese turismo de sol y playa, esa alternativa, incluso alternativa también al monocultivo del turismo, que es una de las cosas que yo decía al principio del programa, que bueno que algunos se dedicó durante muchísimos años a que aquí no hubiera más que turismo. Y pasamos de esa industria, pasamos incluso del I+D, que podía ser... Hoy podía ser, importante, como en otros países de Europa. Ahora me viene Irlanda a la memoria. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado del enfoque dedicado al turismo, sobre todo a ese de turismo de sol y playa, que bueno que nos puede a veces, pues eso, imbuirnos de alguna manera y de ahí nos salimos y estamos pensando que eso nos va a durar toda la vida. Y yo creo que nos dará tiempo en el último espacio a hablar también de la alternancia a ese monocultivo, porque además que es muy, muy duro. Porque otra de las cosas muy importantes, hablaba José Manuel, 18 millones, pero ¿dónde están esos beneficios? O sea, esto tendría que ser jauja. Estas islas tendrían que estar económicamente por arriba y resulta que somos los líderes en turismo y sin embargo esos beneficios no repercuten en las islas. Otro temita que a lo mejor tocaremos algún día en el enfoque. Pero estamos hablando de esa alternativa al sol y playa, que tú lo decía Juan, que bueno, hablamos mucho, incluso se hacen muchos congresos, se hacen muchas historias, se gastan presupuestos de dinero en hacer esos proyectos, pero al final ahora mismo aquí tuvimos una iniciativa privada de la Villa de Firgas, lo tuvimos aquí en el enfoque, con un tren turístico que durante 2 horas te recorre todo Firgas, incluso te dan degustaciones, incluso aumenta un poquito porque pasa en unas determinadas tiendas, o sea, a los empresarios de la zona pues les ayuda, pero es de iniciativa total y privada y sin ningún tipo de ayuda, con más pegas que tuvieron para poder sacar ese tren turístico. Pero cuando incluso hay alguna iniciativa privada, incluso en vez de estar ayudada, solo ponen pegas para que no surja. Sí, es complicado, ¿no? Quería empezar porque Juan comentó algo antes de la vivienda vacacional o el alojamiento vacacional, como que se está complementando. Eso es más, quiero decir, no es un complemento, es más camas. Es decir, teníamos hoteles, apartamentos y residencias y ahora tenemos y ahora viviendas vacacionales trayéndolas del mercado del alquiler. Digo, porque eso no es una alternativa y eso es un complemento a lo que ya tenemos, que es igual. No, igual no, peor. Peor porque allí no hay ni piscina, ni tenemos y no hay mano de obra, no hay todo eso. Es un negocio puro y duro, montado siempre se pone a la familia canaria, que es el complemento de la familia canaria que tiene su casita y la ponen vivienda vacacional. O sea, lo que se está haciendo en Las Palmas no son casitas canarias, son edificios completos con 10, 8 apartamentos construidos por los mismos hoteleros, que han visto aquí una alternativa limpia de polvo y paja, no tienen recepción, no tienen limpieza, no tienen absolutamente nada, y es una alternativa, y el ayuntamiento, vamos a llamarle progresista de Las Palmas, ha dado licencia a mansalva, y ves una placa al lado de la puerta donde hay 10 licencias de viviendas vacacionales. Eso no es una alternativa, eso es un complemento de un negocio que me parece muy bien. ¿Cuál es el problema de buscar una alternativa?
que, como decía, en los años 60, 70, introducimos el turismo en Canarias. Llevamos con este debate, como decimos, de siempre, yo lo recuerdo de toda la vida, este debate de qué vamos a hacer con el turismo, vamos a seguir con el sol y playa, nos puede venir todo lo que nosotros hemos dicho, ya lo decíamos en los años 80 y 90. Pero hemos seguido igual, hemos seguido construyendo hoteles, ahora construimos viviendas vacacionales, porque no es que reutilicemos las viviendas, no, estamos construyendo viviendas vacacionales, el campo lo estamos llenando de viviendas vacacionales, ya es una alternativa rural al turismo, una alternativa a lo mismo, pero sin más camas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho absolutamente nada. Quienes vivimos el boom del turismo en los años 60, 70, y vemos en las zonas turísticas actuales son las mismas. Bueno, las mismas deterioradas. Quiero decir, aquellos centros comerciales que eran una panacea, era un lujo, llenos de tiendas por todos lados, en estos momentos son, bueno, parecen Beirut en su peor momento, abandonadísimos, con 4 locales abiertos y no hay absolutamente nada. Vas por las calles de nuestras zonas turísticas, no quiero nombrar a ninguna en concreto porque todas son iguales, y tienes que tener cuidado porque dejas el amortiguador con el coche, o no puedes ir en bicicleta o tienes que ir esquivando. Todo ese tipo de cosas es culpa nuestra, es culpa de quienes han tenido la posibilidad en los municipios más ricos de España. No nos olvidemos de eso, que hemos tenido municipios como Pájara, como San Bartolomé, que tenían una entrada de dinero imparable por licencias, por construcciones, por lo demás, el boom aquel. No hemos invertido absolutamente nada en nuestras calles, no hemos invertido absolutamente nada en esas alternativas, en esos parques, donde la gente pueda pasear cuando, lo que te digo, cuando no puedes ir a la playa, tengas una alternativa. No tenemos absolutamente nada. Ahora ha venido, en este caso, un alemán que ha montado un zooparque, ha montado un poquito... Y eso es lo que tenemos, pero también privado y construido con capital privado, que me parece muy bien. Y tenemos ahí sus parques acuáticos y cositas de esas. Y ya está, no tenemos absolutamente nada más. Desde las instituciones, me reitero, veamos las instalaciones deportivas en las zonas turísticas. Es que lamentables y penosas, abandonadas de la mano de Dios. Quiero decir, estamos diciendo que el deporte es un complemento perfecto, porque tenemos unas canchas, unas instalaciones al espacio, al aire libre, donde Europa puede venir aquí a hacer su pretemporada de invierno o su estado de invierno, y las tenemos completamente, abandonadas. No existen, ya no hay césped en los campos de fútbol, ya no hay pistas de atletismo, no tenemos pabellones en condiciones. En nuestro mar, dime... ¿Qué instalación de muelle deportivo tenemos donde puedan venir y que estén adaptados para que vengan a hacer? Y Juan, que es marinero, lo puede contar, donde puedan venir a hacer prácticas de náuticas, que tenemos el mejor mar de Europa para practicar los 12 meses del año. Y lo tenemos totalmente abandonado. Y eso no es culpa sino de quienes le han tocado la responsabilidad, y hablo de todos, la responsabilidad de gobernar Canarias. Y no hemos pensado en todo esto y no hemos querido invertir absolutamente nada. Todo era para caja, todo para caja. Por eso a mí cuando me hablan del impuesto, el turístico, se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta porque es para caja. No se va a invertir, porque no se ha hecho nunca y ya lo tenemos. Y no se ha hecho, ahora vamos a hacerlo a partir de ahora, por cobrar un impuesto más, porque es un impuesto más al turista. Ya te digo, alguien tiene que ponerle cordura a esto, yo no sé, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y empezar a hacer cosas desde los municipios, hay un cabildos y gobierno de Canarias para planificar el futuro turístico de Canarias, porque es que tenemos que estar hablando del futuro turístico de Canarias, después de 50 años. A mí ya te digo, se me ponen los pelos de punta, porque por suerte el sol y playa existe. Tenemos un turismo que mientras no suban el combustible van a seguir viniendo, porque los precios de los aviones se pueden disparar tal como estamos en este momento, lamentablemente por esa guerra que nos ha tocado vivir. Igual no van a poder viajar, igual se nos van a disparar los precios por 2, por 3 en los aviones, y el turista va a tener que buscar una alternativa más cercana.
Todo ese tipo de cosas no las pensamos, no las planificamos. Ese es el problema. Juan, vamos a ver, varias cosas has tocado y con algunas discrepos, ¿vale? Y te lo voy a poner sobre la mesa. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, tanto el turismo que viene de fuera como el interior, hay que darle alojamiento, hay que darle camas, ¿vale? Pero mi planteamiento es que ya parte de esas camas pues se han diversificado en el sentido de extenderse por el territorio insular y ya sea en forma de vivienda vacacional o vivienda de casa rural, pues hemos ido avanzando desde la costa hacia el interior de las islas y hay una oferta bastante extendida por todo, digamos. Es verdad que en el caso de la vivienda vacacional se detraen del mercado privado de la oferta de alquiler y en el caso de las casas rurales pues ha llevado a los ayuntamientos a poner normas o a preservar cierto tipo de construcciones para mantener la idiosincrasia, pero hoy en día, digamos, ha habido un incremento. Pero mi planteamiento está, ¿qué se hace, qué le ofrece para que resulte atractivo y el turista venga o el turista de interior se mueva? ¿Qué le das? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a probar? ¿Qué cosa tiene ese lugar que yo no he visto y quiero conocer? Pues nuestra cultura es limitada, en la cultura de 500 años y efectivamente no podemos ofrecer ni muralla ni castillo porque no es el caso. Pero es cierto que también has nombrado algunas de las fortalezas que subsisten o coexisten, como es el turismo deportivo, el agroturismo, el turismo de senderismo, el turismo náutico, todo eso está. Lo que pasa es que está en proporciones y a una escala que digamos que, de mi punto de vista, le queda bastante margen de crecimiento. Pero en lo que yo discrepo es que estamos muy acostumbrados a un mantra que es que el beneficio es privado y el gasto lo socializo en la medida que pueda. Es decir, que lo pague las instituciones públicas, o sea, que lo paguemos todo. Paguemos todo para generarle, digamos, ese complemento a yo que soy el dueño del hotel y pueda traer unas veces, como tú hablabas antes, de los centros comerciales, de los parques acuáticos, de los parques de fauna y flora, que pues además son iniciativas casi siempre de extranjeros, que con dinero vienen y ven el negocio, son personas, digamos, adelantados y invierten y recogen sus beneficios legítimos. Y las arcas municipales pues se nutren de las pertinentes impuestos, a altas autorizaciones y licencias, ¿no? Pero también esa iniciativa privada que apenas ocurre las fluctuaciones de un pilar económico tan débil, tan fluctuante como es el turismo, que cualquier circunstancia ya lo hemos visto en la historia, pues se retrae por conflictos, por carestía o por dificultades de salud o pandemia y se nota rápidamente y ese sostén económico se debilita y esas proyecciones dinerarias de ingresos pues se merman y todo el mundo se echa la mano a la cabeza, pues se despiden trabajadores, se cierran instalaciones. Bien, eso es la idiosincrasia del turismo y por eso muchos abogamos porque no sea en la proporción que es hoy actualmente el pilar esencial de la economía canaria, que se diversifique en otros sectores económicos. Básicamente, pues recuperar parte del abandono en el sector primario y fortalecer lo poco que tenemos en el sector secundario. La industria es uno de los grandes retos por crecer. Pero dentro del propio turismo, lo que habría es que crecer, fortalecer aquellos aspectos que son nuestra fortaleza fundamental, como tú hablabas, igual que puedo coger sol en los sures de las islas prácticamente todo el año, también puedo practicar deporte en todos los ámbitos. Y ahí sí hay un margen de crecimiento suficiente. Lo que pasa es que esas cosas, esos elementos no crecen de hoy para mañana, sino que hay que hacer inversiones público-privadas para que todo eso se convierta en un complemento al sol y playa. Que les recuerdo que aunque el sol esté ahí y el mar está ahí, el mar cada vez más contaminado, estamos tragando microplástico constantemente y ese sol cada vez nos castiga con enfermedades dermatológicas, en muchos casos letales. Y en ese sentido es otro de los hándicaps, otro de las espadas de Damocles que tiene encima nuestra economía turística. Bueno, hemos visto la exposición tanto de José Manuel como de Juan. Soluciones, porque hablábamos desde el principio, bueno, se habla mucho. Está la iniciativa privada, que muchas veces, incluso iniciativa privada no exterior, porque normalmente, como decían los dos,
suele venir de gente extranjera de aquí y que invierte y hace, bueno, ve la jugada, porque parece ser que no. Pero cuando hay también esa iniciativa privada, como te decía, de esta gente de Firgas que lanzaba ese tren, pero y también Juan decía que, bueno, pues, y tú, hay que... La iniciativa privada tiene que hacer una cosa, tiene que pagar también en un determinado momento, claro. Y la iniciativa pública, pues, también. O sea, pero al final hay una solución, después de tanto hablar, porque políticamente se ve que no entra esa solución, o no quiere entrar esa solución, o porque están en otras cosas. Pero, ¿habrá alguna solución a esto? La solución no es fácil en el momento que estamos. Quiero decir, naturalmente es muy fácil criticar, que eso lo hacemos todos los días, y es muy difícil ponerle la solución a corto y medio plazo. Por lo tanto, es lo que decía antes. Como siempre decíamos en nuestras tertulias de turismo, planificación. Quiero decir, Canarias lleva 50, 60 años viviendo de esto y no se ha parado a planificar, no se ha parado a pensar, porque naturalmente el monocultivo está claro, es el turismo. Pero del turismo, mira, ahí tenemos la industria del cine, como poco a poco se está desarrollando, como se está implantando, cada vez tenemos más alternativas. Tenemos ya industrias que en el sector audiovisual y se están instalando en Canarias. Ya empezamos a tener industrias, incluso extranjeras, que se están montando y tienen aquí ya haciendo como se hacía o se hace en Canadá por nuestros beneficios fiscales. Ya se están empezando a crear industrias para hacer cine digital, que hay varias empresas que están montadas en esto. Naturalmente tenemos que empezar a pensar que en nuestra territorio rural es un campo de alternativa que cada vez más demanda Europa. Quiero decir, los europeos cuando salen de vacaciones tú los ves, y cuando los ves en el campo, los ves con sus botas detrás, los ves con sus botas, y coño, la gente viene a caminar, pues montémoslo, vete a Madeira. Madeira, con el dinero de Europa, cuando nosotros estábamos haciendo lo que estábamos, bueno, no sé ni lo que estábamos haciendo, pero con el dinero de Europa, vete para que veas los senderos que hay en Madeira. Es que se te ponen los pelos de punta, pero no es que estén trabajados donde tú vas tranquilo por un sendero y no, los tienen vallados, los tienen marcados, es una pasada lo que se ha hecho en Madeira con el dinero que, igual que nosotros, recibieron de Europa. Nosotros tenemos unos senderos que tienes que tener cuidado y tener localizado al helicóptero para que te venga a buscar, porque es que no tenemos un sendero, lo tenemos marcado, eso sí, Cabildo y el nombre del sendero, y un camino cabra que mañana no lo encuentran porque está lleno de matojos. No cuidamos eso, y esa es una alternativa en Europa. Actualmente, ya te digo, yo cuando tú vete al campo y siéntate en una terraza en Teró, en San Mateo, donde tú quieras, y verás a los extranjeros con las botas de senderismo. Pues realmente hay un atractivo en ese tipo de turismo, y nosotros, ya te digo, tenemos nuestros campos preciosos en estos momentos, pero no vayas a caminar porque no hay un sendero que tú puedas ir con seguridad y que te esté en condiciones. Yo digo marcados están, pero no están en condiciones de caminar. Todo el mundo no puede caminar, hacer escalada. Vamos a hacer un pequeño alto, porque de realización me han hecho la señal, y si no, pues me suelen lanzar algo después de que cortamos, y ya no tengo puesto el casco hoy, entonces hay que hacerlo más rápido. Hacemos un pequeño alto y llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la alternativa al sol y playa. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la alternativa al sol y playa. Pero también lo hablaba Juan, y creo que José Manuel también, que lo iniciaba ahora en esta última intervención, sobre la alternativa a ese monocultivo del turismo. La industria que en otro momento, y yo hablo de los años 70, había industria aquí, incluso en Gran Canaria había muchas fábricas, se fabricaba, bueno, pues de bastantes cosas se fabricaba y ahí funcionaban las fábricas, pero hubo un momento en que fueron desapareciendo, fueron cerrando y se quedó solo y única y exclusivamente el turismo como fuente de ingreso, porque incluso la agricultura pasó a desaparecer cuando era el sector primario era uno de los importantes. Recuérdese el tomate, que era parte importante de los ingresos, sobre todo de la isla de Gran Canaria, y el plátano, lógicamente. Todo eso, con el tiempo y cada vez se ha quedado en un solo monocultivo, que es el turismo. Y el turismo, con lo peligroso que es, que cualquier cosa es tan sensible que aquí se le ocurre a alguien hacer algo raro y al final nos quedamos sin turismo, o sea, pero de hoy para mañana, o sea, que eso está claro. Juan, alternativa. ¿Por qué incluso esa industria que teníamos que fue desapareciendo? O sea, aquí no se ha intentado buscar otros elementos de subsistencia, por decirlo de alguna manera ya, porque aquí estamos en los últimos tiempos subsistiendo, otras fuentes que nos permitan, no depender solamente del turismo. Vamos a ver, fuentes de alternativas, planteamientos de personas que saben del tema, hay suficiente en las hemerotecas como para obtener inspiración variada, fundamentada, lógica y científica. O sea, que no es... no es que no se haya hablado. No. Hay. El problema está en cómo... la voluntad política de hacer eso. Bueno, pero yo no creo que solo sea la voluntad política, porque la iniciativa fundamental es privada, ¿vale? La gran parte de la inversión es privada, ¿vale? Entonces tiene que haber un mix, tiene que haber una mezcla entre las políticas públicas que faciliten esas inversiones y el riesgo necesario que tienen que tomar esos capitales privados para invertir, no siempre con éxito, porque así es la lógica del mercado, para que surjan esas nuevas alternativas. Para centrarme en el tema estricto de este día de hoy, que es qué podemos alternar al turismo de sol y playa dentro de la alternativa del turismo, yo quiero hacer un pequeño hincapié. No es lo mismo la isla de La Gomera o La Palma, donde su oferta de playa es corta y su gran oferta de senderos marcados, señalados, de muy buena calidad, es alta, que Gran Canaria, donde su oferta de playa es enorme y su merma en la calidad de la señalización y en la calidad de las vías terrestres para que la gente practique senderismo. Lo que yo planteo es que, desde mi punto de vista, tenemos que tener claro que si esa iniciativa
no va de la mano conjuntamente, puesto que todo dinero público que yo saque se detrae de otro lado, porque al final, o si no quiero subir impuestos, pues tendría que quitarlos de otras políticas para apoyar, en este caso, pues a las políticas de inversión en el sector turístico. Pero también ocurre que muchas veces el capital canario pues se inhibe, y de que le ponen pero, recuerdo casos específicos de inversiones en Melonero, porque había medidas de impacto ambiental negativas, pues se van con esos capitales generados en Canarias, se los llevan a las Antillas, porque ahí le ponen menos pero. Hay unas instituciones estatales más laxas y les permiten hacer cosas que aquí no están permitidas por la saturación de la costa. O sea, aparte también del empresariado canario, pues no apuesta por ese propio crecimiento, la diversificación de su propia oferta. Porque hay un riesgo, los márgenes de beneficio no les convence, o sencillamente la otra alternativa la trae mejor, aunque sea en la costa enfrente, que es la competencia directa con nuestra economía turística de Canarias. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es justamente poner en práctica todos esos proyectos que simposios, universidades, expertos han puesto sobre la mesa durante muchos años para ir desarrollando. ¿Que hay que inventar cosas nuevas? No, hay que mejorar la fortaleza y la calidad de lo que ya ofertamos. Hay que diversificar con nuestros capitales o atrayendo capitales foráneos para que enriquezcan la oferta de ese turismo. Y a la vez consolidar formación específica en las áreas que atienden a esos turistas para tener una mano de obra de calidad, que atiendan a estos turistas que vengan, se sientan bien atendidos y faciliten, evidentemente, las plusvalías necesarias para compensar las inversiones privadas. En ese contexto no es una solución sencilla, por lo tanto, aquí en esta mesa no podemos dar soluciones prácticas porque no dependen solamente de pensar y reflexionar sobre las cosas, sino dependen de la disponibilidad a asumir inversiones de cierto riesgo y políticas complementarias para apoyar. Por ejemplo, tú antes acabas de citar de refilón el impuesto posible que ya existe en muchas ciudades, donde tú, por cada turista, tú pagas un peaje, es cierto, por la visita, la pernoctación o por la actividad concreta que no tiene que ser gratis, sino que se paga para poder mantenerla. El problema es que esos capitales normalmente no suelen ser finalistas, no se sabe bien hacia dónde va, no se sabe bien si esos impuestos, que aunque sean pequeños montos, pues ayudan a facilitar el servicio, al mantenimiento, a diversificar esa propia actividad turística. Entonces, en eso dejadez ahí es donde yo sí veo cierta voluntad de claridad y transparencia con esos dineros que pueden entrar para mejorar la calidad de lo que ofertamos. Pero lo que queda claro, dado que estamos en tiempo de remate del programa, queda claro que este monocultivo no va a ser eterno. Segundo, que en las transiciones de unos cultivos a otros, de unas economías a otras, hay que, como tú bien dices, planificar, estudiar, invertir y retroalimentarse de los errores del pasado para no caer. Lamentablemente vivimos en un sector muy volátil. Como tú has dicho, cualquier petardo mal puesto pues asusta hasta una fiesta. Y eso puede conllevar a un riesgo casi catastrófico para nuestra economía canaria. Pero también lo es la altísima dependencia que tenemos del sector primario. La gran mayoría de los alimentos vienen de Europa, vienen de África, porque ahí ya se ha abandonado y no hay ni siquiera producción para la subsistencia alimentar de emergencia. También, como territorio aislado en el mar, también tenemos esas debilidades. Pues esas políticas también deben complementar a la economía del turismo. Están teniendo cierto éxito las zonas económicas especiales, donde se atraen inversiones que no dispongan grandes infraestructuras, porque nosotros, lamentablemente, al estar aislados, siempre va a ser un coste añadido el transporte por el medio y por los combustibles que transportan esos vehículos, barcos y aviones. Y eso también tenemos que darnos cuenta que de alguna manera hay ciertas apuestas que no pueden nunca darse en Canarias. Aquí montarnos una fábrica de automóviles es imposible. Pero sí una de I+D. Efectivamente, correcto. Y así se está haciendo. Y lento para mi gusto, pero de manera efectiva están logrando traer inversiones como las que están hoy en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de tratamiento de datos, donde se puede teletrabajar y a distancia con los sistemas de información nos permite, digamos,
buscar un huequito en el mercado. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero te damos la salida muy cortita. Bueno, la salida creo que antes hice una pequeña introducción de las alternativas, los complementos. Yo nunca hablo de alternativas, de los complementos al turismo de sol y playa, porque la alternativa no existe. Tenemos, yo te digo, 18 millones de personas y ya en Canarias más de 2 millones de personas que viven, por lo tanto es muy difícil sustituir el turismo de sol y playa, pero sí tenemos que ir pensando en ir complementando el turismo de sol y playa para que el sol y playa no sea el 100% del atractivo, sino que tenga el 60, el 70% del atractivo y el otro 30% irlo rellenando con lo que yo comentaba, un poquito sobre el impuesto. El Lanzarote lo ha conseguido y es la isla que en este momento sirve de ejemplo. Cobra por la entrada a los centros turísticos, no cobra por la estancia. Ya la estancia lo paga el hotel. Pero si el hotel ya paga sus impuestos por la estancia, pero es finalista. Tú cuando entras a los ameos del agua y pagas una entrada y encima la han subido y están recaudando más con menos turistas, con menos entradas están recaudando más, pero el dinero que entra en los centros turísticos es finalista, es para los centros turísticos y una parte social, es decir, un 20%, una cosa así, se le da para que se haga actividades culturales o deportivas en la isla de Lanzarote. Nosotros nos vamos a otro impuesto. Es nuestra filosofía. ¿Por qué? Porque en Barcelona yo lo pago. Yo no sé de qué vive Barcelona, pero yo sé que en Canarias todo eso se va a fondo saco. Todo eso se va al cajón. Y punto. Y no se va a invertir, como no se ha hecho hasta ahora en estos 60 años de turismo, como no se ha hecho absolutamente nada en favor del turismo con el dinero que se recauda. Por lo tanto, yo creo que hay que sentarse, hay que planificar. Estamos en un momento propicio. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro con las guerras y todo esto, y con los incrementos de los precios de los combustibles. Y tenemos que sentarnos. Tenemos 2 magníficas universidades que nos pueden aportar muchísimo a qué es lo que queremos hacer con el turismo de cara al futuro. Bueno, pues se nos acabó el programa. Aquí estaríamos mucho tiempo con Juan García y con José Manuel Betancor hablando sobre el turismo de sol y playa y también sobre la alternativa al turismo, que eso es otro programa. A mí pues me queda nada más que decirles adiós, que les espero la semana que viene en el enfoque, darle las gracias a José Manuel, gracias Juan. Bueno, pues además son de la casa. Y bueno, pues ustedes tomar nota. Yo creo que el enfoque lo que busca es que por lo menos les damos unas pinceladas y ustedes pues piensan y dicen, oye, pues mira, habrá que ir mirando esto y a lo mejor dice que la unión hace la fuerza, pues a lo mejor la clase política, si la fuerza social les impulsa, a lo mejor pues se animan y hacen cambios que últimamente están para ponerlos en un... Iba a decir en un escaparate aparte, bueno, o en una actuación aparte, pero bueno, eso son cosas mías. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí.